En un mundo donde muchos se conforman con lo establecido, existe un 5% que se atreve a brillar con luz propia. Bienvenidos a 5% Podcast, el espacio donde compartimos historias reales de personas extraordinarias que transformaron su autenticidad en acción y hoy están dejando una huella imborrable. Yo soy Cheri Semeler y en cada episodio descubriremos juntos cómo las mentes valientes están redefiniendo lo posible cuando se atreven a creer en su diferencia. Prepárate para inspirarte, conectar y tal vez encontrar el coraje para unirte a este 5% que está cambiando el mundo. Yo quiero iniciar este espacio diciendo que hay mujeres que no llegan para hacer ruido, sino que llegan para recordar. Y creo que es parte de eso, de tu trabajo. Recordar quiénes son, cuál es su sabiduría, que la vida tampoco es al azar. Y por eso hoy he traído a Dani Lara. Dani Lara es una mujer, es madre de 3 hijas y me encanta porque bueno, eso es un power de mujeres alrededor. Es diseñadora, es numeróloga emocional y acompañante de procesos de reconexión. Dani además acompaña a mujeres que no quieren abandonarse y eso me cautivó demasiado porque son mujeres que están buscando claridad interna, que están buscando además calma y decisiones que están alineadas, que puede ser con el alma, con el ser, con respetarse o con darse el permiso de quienes son. Porque cuando esa mente te grita a millón diciéndote cualquier cosa, es porque el alma necesita de alguna forma expresarse. Así que este espacio nace para ti, Dani, para escucharte. Así que bienvenida a 5% Podcast, el espacio además donde las historias no se cuentan, no se explican, se sienten y se habitan. Eso es lo que más me gusta. Bienvenida, bienvenida, siéntete aquí, parte de esta comunidad del 5%. Y quiero además, después que yo hice esta presentación, que la hagas tú, en tus palabras. ¿Quién es Dani Lara? Qué belleza de presentación, qué belleza de energía, además. La verdad es que me siento muy honrada de estar aquí y lo primero que quiero demasiado es darte gracias por la oportunidad. Quiero que sepas que eres como, o sea, tú y este espacio de 5% representan como, ¿cómo es que dice ese dicho? Como la respuesta a mis plegarias, o sea, respuesta a mis oraciones. Porque ahorita conversaremos más sobre eso, ¿no? Pero una de las cosas, esa pregunta a veces me resulta un poco compleja de responder, ¿no? ¿De quién soy? Porque es que somos tantas cosas, ¿no? Somos mucho y una de esas cosas que hago desde la numerología, profesionalmente hablando, bueno, es mirar que justamente yo estoy transitando en este momento un año personal con la energía del número 3. Y ese número representa, entre otras cosas, la comunicación y la creatividad. Entonces, uno de los objetivos que yo me he planteado para a lo largo de todo 2026 tiene que ver con llevar mi mensaje a otros espacios y con intencionalmente poder comunicar esto que he sido llamada a comunicar. Así que cuando conectamos, ¿no? Cuando logramos conectar, para mí fue así como el primer podcast al que estoy siendo invitada y donde vamos a poder conversar de lo más delicioso en este año. Entonces, bueno, te lo súper agradezco. Mencionaste dos palabras que me encantaron. Bueno, una de ellas fue recordar y la otra fue habitarse. Y eso me pareció demasiado alineado justo con lo que yo hablo y seguramente se me va a salir en algún momento mientras estemos conversando, porque son dos palabras que utilizo mucho, ¿no? No vinimos necesariamente, necesariamente no vinimos ni a construirnos o a descubrirnos, que sí, que también, a encontrarnos, pero sobre todo a recordar quiénes realmente ya somos. Así es, yo creo que es muy poderoso esa aproximación que tú haces con el redescubrirnos, con el, sabes, como quitarnos ciertas capas y decir, wow, esta soy yo. Y además darse el Sí. permiso, ¿no? Para mí este podcast es como un win-win, ¿no? Porque no solo puedo escuchar muchas historias, sino que puedo aprender. O sea, tanto talento que hay fuera, cosas positivas. Y por eso es que hoy Dani nos acompaña. Dani es venezolana, pero está viviendo en Madrid. Sí, desde hace Y 4 bueno, años. imagínense esa combinación de culturas, sabores y de recorridos. Cuando pude investigar tu información, tenías una frase que combinaba perfectamente con el podcast, ¿no? Y dice, la combinación de todas mis pasiones es lo que me hace única e irrepetible, ¿no? Y
única e Sí. irrepetible, somos parte de la fórmula del 5% y eso me encantó. Pero cuando tú llegas a esa conclusión, ¿realmente en qué momento de tu vida tú dejaste de fragmentarte, tac, tac, momentos de quiebre, y comenzaste a honrar cada una de esas partes para llegar a esa Dani? O sea, podemos conocer a Dani. ¿Quién es Dani? ¿Cuál ha sido su proceso y su historia? Bueno, tú sabes que yo, em, en principio puedo resumir que mi maternidad, mi maternidad es mi camino de evolución. Eso pude como ponerlo en palabras, así como te lo estoy diciendo, hace muy poco, a unos 2, 3 años más o menos, ¿no? Como la edad de mi hija más chiquita. Y hablo de mi maternidad porque tengo casi que más años siendo mamá que viva, ¿no? Yo parí por primera vez a los 18 años, ya tengo 41, entonces tengo hijas como de edades muy distintas. Yo soy mamá de tres hijas, de 23, 7 y 3 años. Entonces, a lo largo de mi vida, claro, he tenido como que estar muy siempre hacia afuera y estar muy pendiente de entregar la maternidad. Quienes son mamás y nos están escuchando deben tener una idea bastante clara de que es mucho de dar y de entregar, ¿no? Y de entregarse y de nutrir. Es parte natural de ese proceso de acompañar a otro ser humano a evolucionar. Entonces, imagínate, yo siendo mamá desde tan chiquita, pues siempre he tenido que estar como así, hacia afuera. Y también eso llegó la maternidad en un momento en mi vida en el que yo no me conocía a mí misma, ¿no? Creo que no me estaba ni empezando a conocer conscientemente. Claro, y Entonces, además que eso no me ha imagino hecho que a lo. el reto de ser mamá a esa edad. Claro, claro, yo era una adolescente, o sea, fue muy desafiante en muchos momentos, no solo el momento de convertirme en mamá, sino toda esa crianza de mi primera hija, que además fue una crianza, fui madre soltera, y entonces durante muchos años, hasta que luego me junté con mi macho alfa y tuvimos 2 hijas más, entonces, pues ha sido igual otro camino, otro recorrido, ¿no? Pero lo que quiero decir es que eh, yo viví por muchísimo tiempo como en automático, porque, bueno, yo necesitaba funcionar, yo necesitaba ser funcional y aunque igual siempre he sido como muy irreverente, siempre he sido como muy queriendo intuitivamente darle voz a mi alma y no me quedaba mucho tiempo, no me quedaba por mucho tiempo en lugares donde no resonaba. Me generaba, si ya estaba en algún punto, tanto en lo personal como en lo profesional, donde empezaba a sentir fricción, yo no sostenía la fricción por demasiado tiempo. Entonces, bueno, siempre estuve eso, como muy, muy muy respondiendo a expectativas de lo que se necesitaba de mí, sobre todo en torno a la maternidad, porque, bueno, mi hija y luego mis hijas, ya cuando fui mamá de dos y luego cuando fui mamá de tres. No, pero fue como hasta que fui mamá de dos, porque la tercera es la que fue como la cereza del pastel que ya vino a, yo digo, definitivamente a rebosar así el vaso de mi despertar espiritual. Entonces, bueno, sí, la verdad es que eso, ha sido la maternidad mi camino de evolución, también ha sido ese camino de evolución en el sentido de que ha sido lo que más me ha confrontado conmigo misma, es la experiencia que me ha resultado más transformadora, porque es la que me ha impulsado a querer ser primero una mejor mamá. Todo empezó por ahí, ¿no? Yo quiero ser una mejor mamá. Y luego con el tiempo me vi incluso envuelta como en este círculo vicioso o como en un túnel de, bueno, yo quiero ser una mejor mamá, pero no, igual no me hallaba, o sea, no te digo que no me hallaba a mí misma como mujer, es que ni pensaba en eso. Más allá Claro. de que yo siempre mantuve, en paralelo a mi maternidad, siempre he sido muy trabajadora, entonces nunca perdí en ese sentido como esa identidad, digamos, profesional. Pero la mujer, sí, la Exacto. mujer que ¿Cuántas había versiones? detrás. Hay 3 versiones de Dani, hasta que Bueno, hay llegamos a la definitiva. muchas, de que todo, o sea, es un abanico, pero dentro de esos roles principales, desde la numerología también miramos como un poco cuál es el plan del alma de cada persona y dentro del mío está el que el trabajo, ¿no? La profesión es como un área bastante importante en mi vida porque además es como que he nacido, entre otras cosas, para a través de mi trabajo, o sea, utilizarlo como un vehículo para poder llevar un mensaje a muchas personas. Entonces, siempre para mí mi área laboral siempre estuvo, o sea, como dentro de los primeros lugares, junto con mi maternidad. A pesar de que tú estabas viviendo tu proceso de maternidad, mantenías tu proceso profesional, Sí, tu totalmente. camino, o sea, nunca lo abandonaste.
Nunca te No, dedicaste no. 100% a la maternidad. No, incluso primero porque de mi hija mayor fui madre soltera por mucho tiempo, entonces yo tenía que trabajar, pues yo diría que por necesidad y también por pasión yo trabajaba. Luego, pues es que con lo que te digo, disfruto mucho de mi trabajo. Bueno, he disfrutado a lo largo del tiempo por los distintos roles profesionales que he transitado, los he disfrutado mucho hasta que ya no los he disfrutado y es donde te digo que se ha generado fricción y yo he dado saltos para ir transformándome en otras cosas. He tenido una evolución profesional también que ha pasado por muchos lugares diferentes, ¿no? Yo no empecé haciendo, de hecho, tú cuando empezaste a presentar me dijiste que soy diseñadora, realmente esa es mi base profesional desde, imagínate, cuando yo me gradué, no sé, a los 20 años de la universidad y ejercí por mucho tiempo, pero hoy en día no es a lo que me dedico. Sin embargo, es eso, ha tenido como todo ese proceso de evolución. Pero siempre la maternidad y mi trabajo han sido o fueron durante mucho tiempo como pilares que genial, ¿verdad? Que haya podido como sostenerlos en balance y al mismo tiempo la mujer y el ser que soy estaba como por debajo de todo eso. Porque fue, yo creo que a raíz de, diría yo, como 2020, sí, como de la pandemia para acá, que ya yo era mamá de dos, que seguía con mi negocio digital todavía en otra área que no es el desarrollo personal como lo hago ahora, trabajaba con marketing digital y no sé qué, y ahí como que empecé a profundizar. Yo siempre he sido una mujer profundamente espiritual, pero ahí fue como que empezó unos chispazos de despertar de conciencia. Creo que ese año de la pandemia igual nos confrontó mucho con nosotros mismos, a muchas personas, y bueno, particularmente a mí, me sentí, yo comencé a hacerme preguntas, pero ¿y a mí qué me gusta? Pero ¿y realmente lo que yo estoy haciendo, el cómo me visto, el cómo me veo, esto es realmente lo que yo quiero? Fueron preguntas que recién, imagínate a mí, que tenía yo ya 30 y pico de años, 35, 36, es que me empecé a hacer por primera vez en la vida, porque antes todo eso venía muy en automático. Gente, Nada, qué bonito hermoso. cómo has utilizado todas las experiencias para hoy ser una versión distinta y poder conectar esa espiritualidad, esa maternidad y también esa numerología emocional, ¿no? ¿Cómo llegaste a la numerología? Porque, ok, puedes estar conectada a la espiritualidad, pero ya empezabas como a tener luces, ¿verdad? Ya quizás tu alma estaba buscando sentar en lo que venía a ser, pero ¿cómo llegas a la numerología? Porque no es algo que todo el mundo diga, oye, me va a provocar hacer numerología, ¿no? Entonces, ¿cómo llegas a eso? Sí. Tú sabes que justo ayer, no recuerdo con quién estaba hablando y le decía que tu propósito siempre te encuentra. O sea, ni que te quites, tú no vas a poder, te puedes quitar y va a haber mucha fricción en tu vida. Y vas a sentirte muy en la sombra, vas a sentirte muy triste, vas a sentirte muy desconectada de ti misma. Cuanto más te resistes, es más complicado. Como en algún momento lo mencioné, soy una mujer profundamente espiritual y lo he sido así, creo que toda mi vida. No soy religiosa, pero soy muy espiritual. Siempre he tenido como sensibilidad ante estos temas, siempre me llamó la atención desde niña todo lo que era relacionado con la espiritualidad y el desarrollo personal, desde niña, adolescente. Entonces, fíjate que yo soy diseñadora gráfica y desde que me gradué, aunque trabajaba en el mundo corporativo, pasé por distintos empleos como diseñadora, siempre estaba matando tigritos, o sea, haciendo trabajos freelance de diseño, siempre fue para clientes que todos eran profesionales en el del bienestar, bien fuera coaches, terapeutas, psicólogos, profesionales que trabajaban bien sea para la espiritualidad o el desarrollo personal y así. Entonces, de alguna manera, por eso te digo que tu propósito siempre te encuentra, de alguna forma, yo que desde mi sombrero de diseñadora, que luego fue evolucionando porque cuando vino el mundo digital, yo me empecé a aprender de otros temas relacionados con el diseño, pero que el marketing, pero que las automatizaciones, en fin, como Además, también por el. Sí, yo tuve programas y cursos online, y formaciones y talleres, sobre todo crecí mucho profesionalmente, sobre todo en la pandemia, en 2020, porque como todo se digitalizó, entonces lo que yo venía aprendiendo de unos par de años atrás, pues explotó y ahí era como que ese know-how que yo tenía era necesario ponerlo al servicio de la gente y la gente lo buscaba. Entonces me fue muy bien en ese sentido. Y lo que te digo es que aunque yo venía como de allí, el hecho de haber pasado años acompañando a otros profesionales del bienestar, fíjate, porque pude haber, no sé, tenido clientes que fueran mecánicos, doctores o astronautas, pero no, eran
profesionales del bienestar, ¿no? Del desarrollo personal y de la espiritualidad. Y tenía una cliente particularmente que en pandemia era una de mis principales clientes en ese momento, que luego fue mi maestra de numerología, Yasmari Bello. Y ella en ese momento estaba recién como que tenía, no sé, unos meses o un par de años. Era muy poco el tiempo que ella tenía siendo numeróloga y estaba haciendo crecer su marca personal como numeróloga. Entonces yo cumplía diversas funciones dentro de su empresa, digamos, pero una de ellas era la redacción soy muy buena comunicando, entonces también prestaba servicios de copywriting. Entonces, yo para poder acompañarla en varias áreas dentro de su marca personal y de su negocio, yo tenía que empaparme mucho, involucrarme con la herramienta, ¿no? Con la numerología, para entender y poder escribir lo que tuviera que escribir o diseñar lo que tuviera que diseñar. Ese fue un poco mi primer acercamiento con la numerología, fue a través de ella. Y entonces justo ese año, yo al principio lo aprendía porque era mi trabajo, aprender sobre el trabajo de mi cliente, ya está. Pero bueno, también venía esa curiosidad que siempre he sentido por estos temas. Y justo ese año, cuando cumplí años, ella me envió un regalo, que fue un audio por WhatsApp, contándome acerca de mi misión divina. Y me echa el cuento de mi misión divina y mientras yo lo estoy escuchando, Cheryl, empecé a experimentar una cosa, no sé, extrasensorial, donde yo comienzo como no sé muy bien cómo es el término, pero yo comencé a verme en mi cuerpo con luces, no sé qué, con un brillo, una cosa. Tuve como una experiencia muy fuerte y experimenté como una profunda, profundísima compasión que yo viviendo en automático por años y sobre todo ese año de la pandemia que paradójicamente me fue súper bien y crecí un montón profesionalmente, más adelante descubrí que yo estaba evadiendo mi mundo emocional a través de mi trabajo. Entonces, porque como te digo, mi trabajo siempre ha sido una de las cosas más importantes de mi vida, incluso por encima de mí misma. Entonces, pues ella me envía este audio, yo experimento todo esto y le digo, y le escribo así que cállate, que qué es esto. O sea, me acaba de pasar esto, ¿tú qué te pasa? ¿Tú eres brujo? ¿Qué te pasa? O no entendí. Eso fue como una de las cosas que más me impactó y ahí me empiezo como a ir más profundo, ¿no? Ya no tanto, o sea, Quizás ese fue el aparte de tener que coqueteo, hacerlo por trabajo, claro, quizás ese fue el coqueteo o la tocada de puerta, ¿no? sí, definitivamente, Con venía con coqueteando tu con la verdadero herramienta desde hace camino. rato, pero eso fue definitivamente como sí, como tú dices, una tocada de puerta, ¿que te digo? Una tumbada de puerta, una tocada de timbre, así como cuando te tocan el timbre y no paran de tocarlo. Era como, mira, ya no te puedes hacer más la loca. Como un despertar. Entonces, sí, total, total. Y en ese momento también, cuando estaba escuchando este audio y estoy experimentando todo eso, no podía parar de pensar en mi papá. Personaje con el cual tengo toda una historia de dolor y de abandono, ¿no? Entonces, había además yo, primero lo tenía muy inconsciente y luego en ese momento ya lo tenía consciente, pero lo tenía súper anestesiado. Toda esa historia. No es que yo y estaba reconciliada y ya todo el perdón, no, cero. O sea, yo era toda una historia de dolor anestesiada, totalmente bloqueado. Y bueno, pero mientras pensaba en él y experimentaba compasión, era como yo cortocircuité, porque era como ya va. Esto no tiene sentido para mí en este momento. Se supone que yo a este señor lo detesto, como siento compasión y como al mismo tiempo me estoy viendo de esta manera. O sea, una experiencia muy, que quizás me quedo corta, ¿no? Con las palabras para poder describirla. Y bueno, lo cierto es que después, si eso fue en pandemia, calcula que yo el año siguiente me emigro para Madrid, el 2021. Yo me vine aquí muy guapa y señora con mi negocio digital como mentora de negocios digitales. Yo me traje mi negocio en mi ordenador, o sea, ya me venía yendo bien desde Venezuela, pero aquí, bueno, me estaba yendo bien también. Y a los pocos meses de haber llegado, me encuentro con mi tercera hija, con mi tercer embarazo, un embarazo encontrado. Me lo encuentro y allí, tú sabes que en los embarazos y los pospartos hay algo que se llama transparencia psíquica, que como que esas capas que tenemos, esos velos internos que tenemos las personas, pero las mujeres, en ese momento como que se destapan por esa temporada de embarazo, por esa temporada de posparto, para que estemos en más profunda conexión con nuestro bebé. Y entonces allí se destapan muchas cosas y allí por eso es que muchas crisis de identidad, muchas crisis existenciales o reinvención profesional llega cuando estamos en el embarazo o cuando estamos en el posparto. Entonces, cuando yo me embarazo a mi tercera hija, yo comienzo a experimentar una desconexión con mi trabajo, con lo que tanto venía yo construyendo desde hace años. Y lo que te decía del propósito, ¿no? Que tú
te puedes querer quitar, pero mientras más te resistes, lo que va a generar es fricción y no te vas a sentir en paz. Yo me empecé a a desencantar. Reduje mi trabajo al mínimo, quedándome con, que sí, no sé, uno o dos servicios y uno o dos clientes, y ya no me exponía ni nada, porque además no, bueno, me, era una realidad, pero también hoy veo que era un poco, me escudaba en decir que yo solo tenía en ese momento energía para gestar, y entonces yo no quería hacer más nada, de estarme exponiendo ni nada. Me quedé como detrás del telón de otros negocios, un poco por seguir pues generando ingresos, pero ya yo no, eso no me encendía, pero yo me negaba, Cheryl, yo me negaba así como un niño que se niega a ponerse los A zapatos, cerrar la yo Santa me María. negaba total, porque yo decía, pana, fui Súper diseñadora bien. como por 15 años, Y te me estaba está yendo yendo súper bien, sé hacer esto, la gente conecta con lo que hago, o sea, claro. la Además, gente. estabas atendiendo una necesidad que estaba en el mercado, no simplemente estabas brindando un servicio por brindarlo, ¿no? Sino que había esa necesidad en el mercado. Total, total, en un nicho muy bueno, en un nicho que paga bien, o sea, digamos, un rol profesional que si lo manejas bien y conectas y te posicionas como una autoridad en ese sentido, tú puedes generar unos buenos ingresos. Y además yo era como, yo no me he divorciado, pero a veces he escuchado a algunas personas divorciadas, que no divorciadas, que cuando están por o pensando en esa posibilidad, como que les pega mucho el pensar en cómo yo voy a soltar todo lo que he construido durante tanto tiempo. Y yo me sentía un poco así, un poco como, pero si yo venía haciendo esto por tantos años, yo me la he sudado porque yo vaya que soy estudiosa, me he formado, yo no he parado de formarme porque además es una de las energías numerológicas que está en el plan de mi alma y ahora lo acepto y como con orgullo, y con amor hacia mí misma. Me encanta estudiar, me formé, hice tantas cosas, ¿cómo es que yo, ay, sí, ahora no me gusta, ahora no quiero, voy a hacer esta cosa? No, y yo me resistía. Y me resistí, Cheryl, como por un año, bueno, casi dos, porque fue prácticamente todo el embarazo y luego todo el primer año de mi bebé, yo estaba haciéndome la loca por completo y seguía trabajando En el detrás mínimo. del telón de otros negocios, en lo mínimo. Porque yo no era como, no, pero ¿qué voy a hacer yo? Y además me daba un miedo, yo decía, porque algo dentro de mí, ¿no? Esta voz me decía como, pero tú sabes que lo tuyo es la espiritualidad. O sea, es decir, tú siempre has sido espiritual y tú trabajes en lo que trabajes, tú siempre vas a poder explorar tu espiritualidad. Pero es como si, mira, hay toda una, no sé, em, imagínate una empresa con Dios, como sea que tú lo concibas, en el centro como esa energía que nos sostiene. Y dice, mira, tú eres muy bella, pero me sirves más, me resultas más útil a mí y a la humanidad eh, usando tu trabajo, como te digo, como un instrumento para llegar a muchas más personas. Ya aprendiste, has aprendido a poder llegar a mucha gente, has aprendido a conectar, has aprendido a comunicarte. Te di estas oportunidades para que pudieras desarrollar las habilidades digitales que hoy necesitas para llevar este mensaje. Y yo me cagaba del miedo, Cherry, porque yo Claro. decía, ya va, ¿Qué es o esto? sea, pero ya va, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para estar hablando de espiritualidad o de desarrollo o de lo que sea? No, o sea, eso es algo que yo hago para mí, pero tenía mucho miedo. Me resistí por mucho tiempo. Hasta que la incomodidad que sentía por dentro de no estar verdaderamente al servicio de lo que mi alma está llamada a hacer fue más grande que el miedo de abordarlo, ¿no? Total. Y me rendí. Y llegaste a tu Cuando propósito. Total, total. Si supieras que a veces yo tengo como conflictos encontrados, sentimientos encontrados con eso, porque hoy en día si tú me preguntas cuál es mi propósito, como que mi propósito, yo es como que no me siento dueña de ningún propósito, porque me he reinventado tantas veces profesionalmente a lo largo del tiempo que, bueno, no demasiadas veces, pero para mí han sido muy significativas, ¿no? Todo lo que ha representado cada reinvención de diseñadora a temas de marketing y del marketing ahora al mundo espiritual y del desarrollo personal, para mí ha sido muy significativo. Y yo, desde que como que tuve ese momento de rendición, fue como, mira, yo no sé dónde, o sea, solo sé que ayer estaba en otro lugar haciendo, otro lugar no, no me refiero físico, no, sino otro lugar de la Claro. vida, dedicándome a otra cosa. Ahora parece que tú, pues me quieres aquí para hablar de espiritualidad y además en su momento, como la maternidad siempre ha permeado mi mundo profesional,
yo empecé hablando de espiritualidad para mamás. Fue allí donde encontré como ese hilo conductor. Y entonces hablaba más así de crianza. Y luego fui entendiendo que todo el tema, todo ese camino de maternidad, que como te dije ha sido un poco mi camino de evolución, lo que ha procurado es traerme hacia mí. Y entonces ahora por eso hablo de reconectar contigo sin abandonarte, porque muchas veces, en mi caso fue a través de la maternidad y del trabajo, pero habrá mujeres que se desconecten de sí mismas por abocarse completamente a la pareja o a los padres o, sabes, a tantas otras cosas. En mi caso fue eso. Y yo no siento como que yo posea un propósito, sino que si yo tengo un propósito es estar al servicio de donde esa fuente que nos tiene y nos habita me necesita. Que puede ser hoy este lugar y puede que más adelante sea hacia otro sitio, evocando otro mensaje, y yo estoy en paz con eso porque me siento muy desapegada de sentir que yo tengo un mensaje. Es como yo simplemente estoy siendo un canal de lo que alguien necesita escuchar en algún momento. Quizá esa persona necesita escucharse a sí misma, a esa sabiduría que ya tiene adentro. Y Total. quizá cuando yo le hablo, no hablo yo, no habla Dani necesariamente, ¿sabes? Y no porque yo me sea una iluminada, no, todas las personas somos canales y somos instrumentos para otras personas. Pero tú Em, lo vives de esa pero forma. yo me permito ser ese canal y eso sí, pues procuro mantener ese canal limpio, ¿no? Me procuro mantener ese instrumento afinado para que quien me toque, esto lo leí y me encantó en el libro El mapa de la conciencia de David Hawkins. Hay una parte del libro donde él menciona que las personas somos como instrumentos, somos como violines y que un violín no se toca a sí mismo. Un violín es sostenido por una mano y un cuerpo más grande que ese violín que toca una melodía a través de sus cuerdas y esa melodía va a llegar hasta quienes necesiten escucharla. Pero el violín no se toca a sí mismo. Entonces yo me considero un poco un violín y mi propósito es estar al servicio. Entonces, eso respecto al propósito. Porque ha Qué mutado tantas veces que no joda, ya me da miedo decir mi propósito es tal, porque digo, no, esto puede cambiar. Bueno, Dani, yo creo que eso es parte de el que seas un instrumento. Yo también siento que mi propósito es eso. Mi instrumento, Sí, yo lo veo hoy a través del micrófono, ¿no? Y, y quizás por eso conectamos de una manera tan rápida. Y especialmente porque sí, aquí en 5% Podcast hablamos de el 5%. Y tú dirías, bueno, ¿y esta Cheryl qué pasó con este 5%? Y además que me parece fabuloso que tú hayas, fabuloso para traerlo a la audiencia, no porque me alegre que hayas vivido de esa forma, pero que tú hayas manifestado que viviste tanto tiempo en piloto automático, ¿no? Y estamos conscientes que cuando estamos en piloto automático, vamos a seguir viviendo. Y Dani es un ejemplo de eso. Tú lograste vivir en piloto automático, pero quizás no en donde tú realmente querías estar. Entonces, ya que transitaste por eso, ya que has tenido quizás diferentes vidas y procesos de transformación que tú llamas, nosotros este 5% es justo cuando dejamos de vivir en el piloto automático, cuando metemos ese freno de mano, cuando decimos realmente a qué vine yo, realmente cuáles son mis talentos, realmente con qué me conecto. Entonces son esas, muchas personas pueden llamarlo como el conjunto de fortalezas, por ejemplo, el reporte de las 5 fortalezas de Gallup. Otras personas lo mm, ven, cuáles son esos elementos que te hacen único e irrepetible, porque si nosotros nos vamos a nuestra huella digital es única e irrepetible y por eso es tan valioso que nosotros podamos estar conscientes como seres humanos de que somos único e irrepetible y cuando entendemos eso, vamos a estar al servicio de lo que la vida nos esté usando en ese momento como instrumento. Así que como eso se convierte en tu diferencial humano, yo quisiera que tú le pudieras contar a nuestra audiencia de 5%. ¿Cuál es ese 5%? Por cómo hoy, que quizás ese 5% además va variando según cómo somos, cómo transitamos y qué experiencia estamos viviendo, pero hoy, ¿cuáles serían esos 5 elementos, 5 fortalezas, 5 cosas que tú dirías que haces única e irrepetible a Dani? qué linda pregunta y qué lindo concepto. Que cuando me dijiste para compartir aquí hoy, te dije, me enamoré demasiado de ese concepto del 5%. Me puse como a pensarlo, ¿no? Porque me dio tarea, como, bueno, ¿cómo podría resumir en esos 5 elementos? Y aunque por un instante pensé, bueno, ¿y qué voy a decirlo? Luego lo tuve muy claro, porque es algo que encarno y que lo tengo muy integrado, ¿no? Y que es lo que me ha sostenido en este tiempo de tanta transición en mi vida, sobre todo en los últimos años. El primer elemento es la gratitud, sin duda alguna la gratitud. Tengo ya como 3 años, o sea, con un ritual de gratitud, un ritual de autocuidado
apenas me levanto en la mañana, incluye agradecer. Yo lo hago desde escribir algo muy cortito por lo que agradezco cada día. Hay distintas maneras de hacerlo. Hay gente que lo hace simplemente desde su cabeza, qué sé yo, pero bueno, a mí me gusta hacerlo así. Y la gratitud nos conecta con la abundancia. Entonces, por eso, para mí es un no negociable, ¿no? La gratitud, que la gratitud esté incluida en mi vida. Porque la gratitud nos permite además como conectar con lo que ya tenemos, pero además con lo que ni siquiera todavía tenemos cuando deseamos algo y nos permite ver los tesoros escondidos que hay debajo de los problemas, debajo de los desafíos, cuando pues estamos un poco más desconectados del gozo, ¿no? Del disfrute, del placer, de la alegría. Puede ser que estemos transitando momentos muy difíciles y yo aún así agradezco. Incluso agradecer eso que, ese desafío que está siendo muy chungo, que está siendo muy difícil, porque me está fortaleciendo en áreas que quizás no estoy siendo capaz de ver en este momento. Es ser siempre, siempre es el primer elemento que lo va a permear todo para mí y ha sido profundamente transformador. Luego, en segundo lugar, pues está la conexión. Y estos otras cuatro elementos que te voy a decir, es como un poco meterse en modo niño, porque los niños son así. La conexión, que es como esta conexión contigo misma, ¿no? Con tu sabiduría interior. A veces, como todo el cuento que te eché, a veces estamos muy afuera, Sí, estamos muy respondiendo a donde nuestra energía y nuestra presencia es demandada. Yo entiendo que si somos mamás, esposas, tal, tenemos tantos roles, pajadora, empleada, lo que sea, estamos muy siempre siendo funcionales, ¿no? Hacia la afuera. Pero ¿qué pasa con ese mínimo, ya, o sea, ese kit mínimo que tenemos que darnos a nosotras mismas cada vez? Mientras más escuchamos las voces de afuera, más volumen bajito le ponemos a nuestra sabiduría interior. Entonces, cuando vienen, por ejemplo, mujeres a mí a quienes acompaño, varias de ellas son mamás que se han apagado un poco detrás de la maternidad, otras no son mamás, pero igual se sienten desconectadas de sí mismas. Yo dejo muy claro siempre que yo no voy a darles respuestas en absoluto. Las respuestas siempre están adentro de ellas mismas. Yo soy una, y por eso lo pone en mi perfil de Instagram, ¿no? Acompañante de procesos de reconexión. O sea, es acompañarlas a que puedan conectar consigo mismas de nuevo, porque todas tenemos sabiduría interior, todas tenemos un plan del alma que no es absolutamente irreversible, pero que sí es lo que necesitamos para la evolución de nuestra alma. Y cuando aprendemos a escuchar qué nos dice y por dónde ir, nosotras podemos sentir más autoconfianza y podemos sentirnos más seguras incluso en sostener la incertidumbre o en sostener la incomodidad, que también total. es necesaria a veces para poder expandirnos. Yo tengo una frase que repito mucho. Tú me vas a ver que yo hago muchos símil o muchas analogías con temas de la maternidad, ¿no? Porque, bueno, por algo soy mamá desde muy chiquita. Entonces, yo siempre digo que cuando uno está transitando un desafío, es como uno se siente contraído, ¿no? Pero al igual que en un trabajo de parto, después de cada contracción, la expansión es inevitable. Entonces, el asunto está en cómo aprendo a sostener esa contracción, cómo aprendo a sostener la incomodidad de esa contracción, entendiendo que lo que viene después, aunque yo en este momento no lo pueda ver, siempre es más expansivo. Entonces, allí está esa conexión con nuestra sabiduría interior. El tercer elemento es la presencia plena. Esto es niño total, ¿no? Modo niño total. La presencia plena allí donde estés, allí donde tu energía sea requerida. Me he vuelto tan, o sea, como que he buscado conscientemente estar en presencia plena, tanto así que lo veo en la vida práctica. Por ejemplo, a mí no me gusta cocinar. Bueno, ya no me lo maltripeo, pero tampoco es que me encanta. Si yo pudiera no cocinar en mi vida, yo lo evitaría, me saltaría esa parte. Si pudiera automatizar algo, sería cocinar. Pero en algún momento, bueno, tiré de herramientas para poder disfrutar la experiencia o que no la pasara mal. Entonces, me ponía un podcast. Siempre de pronto me prendía una velita para activar el sentido del olfato también y así para que me resultara, bueno, una experiencia más agradable. Ahora, Cheryl, yo estoy cocinando y yo no quiero escuchar más nada. Yo me quiero escuchar picando las cosas. Estoy ¡Qué picando las loco! cosas, agarro Y qué buen aquí, ejercicio. huelo, percibo el olor, sí, toco la textura. O sea, y me sorprende a mí misma porque es como, noto que estoy en otro mood, noto que estoy en presencia plena. Si yo pongo un podcast, por ejemplo, me hace ruido, o si pongo incluso a veces una música, me hace ruido. O sea, ya no lo siento como un instrumento que me ayuda a disfrutar la experiencia o a hacerla más llevadera. No, ahora estoy mucho más
en el Me aquí y parece. en el ahora, y así Pues, con lo que sea, así con lo que sea. O sea, si yo estoy triste porque o estoy pues incómoda emocionalmente porque estoy transitando un desafío, es meterme de lleno en eso también, en presencia plena, porque de eso se trata la experiencia humana también, ¿no? No solamente de querer que todo nos salga bien, que está maravilloso, pero también se trata de transitar los desafíos y sostener la incomodidad de los procesos cuando es necesario. Entonces, esa presencia plena para mí es fundamental. Luego viene el cuarto elemento, es la serenidad, porque la serenidad, para esto que te voy a decir, podemos requerir otro podcast, pero lo hablamos luego. Pero aquí te hago el resumen. Yo leí este libro, a mí me parece que me cambió la vida, este de El mapa de la conciencia del doctor David Hawkins, que allí él habla acerca de los distintos niveles de conciencia. Y uno de los niveles de conciencia que vibra más alto es la serenidad, donde, y te voy a decir algo, este cuarto elemento, que es la serenidad, va muy de la mano con el quinto, que es la confianza. Porque cuando tú experimentas la serenidad como un sentimiento perenne en tu vida, lo cual, aclaro, no quiere decir que yo no pierdo la paciencia, no quiere decir que yo de vez en cuando no pego un grito, no quiere decir que yo no me molesto, para nada. Pero la serenidad está tan integrada en mi cuerpo y en mi ser, que es como yo me siento la mayor parte del tiempo. Y ya como que mi cerebro tiene las conexiones neuronales para retornar a la serenidad cuando pierdo la calma o cuando me salgo de ahí por un momento para cualquier lado. Si me salgo hacia la rabia, si me salgo hacia la tristeza o si me salgo hacia la alegría extrema porque algo súper chulo pasó, de todas maneras yo fácilmente puedo retornar a la serenidad porque ya lo tengo muy entrenado. Pero la serenidad es algo que nos genera bienestar a largo plazo y por eso para mí es como súper importante estar en calma, o sea, es aceptación con lo que venga, es tranquilidad, es calma. Creo que ese es un poco como el estado natural del ser humano. Luego vamos a las distintas montañas rusas, a los distintos picos que nos llevan las emociones, que son maravillosas todas, ¿no? Aunque algunas se sientan incómodas, pero creo que la serenidad es lo que puede ser como ese colchón que te sostiene tanto en tus caídas como en tus saltos altos. Y de la serenidad se desprende la confianza, que es el quinto elemento, ¿no? Cuando tú permaneces en serenidad la mayor parte del tiempo, tú confías en la vida, tú confías en que la vida te sostiene, confías en tus propios recursos, o al menos haces el intento de confiar en tus propios recursos, vivir en vivir en confianza que la confianza, vida que te la vida te sostiene sostiene. y sentir esta confianza en tus propios recursos, sentir esta confianza en que eres sostenida, eres contenida y habitada por esa fuente de energía, Dios o como sea que tú lo concibas. Eso es lo que te permite transitar la vida con todos los desafíos y todas las alegrías, todos los picos para abajo y para arriba que conlleva la experiencia humana, pues te permite transitarlos desde un lugar más amable contigo mismo. Te permite eh, transitar ese plan de tu alma conectada con decisiones y acciones intencionales que estén más alineadas con eso, ¿no? Con el bienestar. Y con también generar bienestar no solamente para ti mismo, sino para tu entorno y para otras personas, independientemente de lo que hagas, de la vida que tengas y de quién seas. Entonces, bueno, serían como esos. De eso, para mí, en eso se resume como la confianza, que es como también, al igual que la gratitud, que te ayuda a elevar tu energía y la vibración. La confianza es como ese colchón que al final, pues, todo lo sostiene y también ese paraguas que todo lo permea. Entonces, bueno, esos son un poco esos 5 elementos: la gratitud, la La conexión conexión. contigo misma, la presencia plena, la serenidad y la confianza. Son esos 5 elementos que me ayudan a mí a sostenerme y son los que comparto constantemente. Bueno, y son, a mí me parecen maravillosos, porque traspasan lo que es una visión netamente personal o netamente profesional y que además pueden ser transferibles dependiendo del punto de vista en el que tú en ese momento te encuentres desarrollando un foco, ¿no? Como mamá o como esa acompañante de conexiones. Entonces, con ese 5%, con esa huella única, además súper valiosa que hoy nos compartes, ¿cómo has podido impactar en esas mujeres que se sintieron desconectadas? ¿Qué cosas tú has podido identificar que de repente ellas se sintieron abandonadas, pero tu toque fue fundamental? Como tú dices, yo no les doy respuesta, pero un camino acompañado definitivamente es mucho mejor que un camino solo. ¿Pudieras resumir cuál ha sido el impacto que tú has logrado tener en esa audiencia? Sí, tú sabes que la mayoría de mis consultantes vienen como con niveles de autoexigencia muy elevados.
y vienen también, como te digo, en cierto punto bastante desconectadas de sí mismas. En lo práctico esto se ve como vienen impacientes, vienen, imagina por ejemplo una mujer que ya tiene hijos más grandecitos, o sea, niños o adolescentes, que digamos no siendo tan demandante, entre comillas, la maternidad en esta etapa, pero entonces ella igual todavía está como acelerada y quiere estar aquí, pero también ser profesional, pero también ser amiga y entonces también tengo que ser la esposa y yo, ok, vale, ¿y dónde estás tú? Porque muchas veces, por ahí, en algún punto que dijiste como, digamos, sí, no sé si decir qué bueno, pero al final ese fue, le he encontrado sentido a todo mis dolores y toda esta historia que transité, que si tuviera que resumir mi historia en una sola palabra, diría que ha sido el abandono, ¿no? Que me fue mostrado a través de diversos, desde de diversos lugares o diversas experiencias, pero ¿qué ha hecho esto? O sea, ¿o qué hizo eso? Que al final yo me abandonara a mí misma. Entonces muchas de esas mujeres llegan como yo estuve en algún momento, ¿no? Abandonándose a sí mismas. O sea, ellas, y lo peor es que uno está en ese autoabandono, uno está en piloto automático. Entonces tú no te das cuenta de que no te estás prestando atención, de que no estás teniendo espacios de autocuidado, de que esa falta, o sea, esa impaciencia o esa autoexigencia excesiva que estás teniendo, vienen de una falta de mirar hacia adentro, de respetar, reservar y cultivar espacios de autocuidado conmigo misma como mujer. Y muchas de mis consultantes llegan así, desconectadas, bueno, sí, sin sentirse en calma, sin sentirse en paz, queriendo llegar a todas partes, ¿no? Queriendo ser hiperproductivas. Y normalmente cuando ellas o teniendo impaciencia ante los resultados de un proceso, o sea, no le dan tiempo, su tiempo natural a los procesos, no quieren ver resultados ya. Entonces, normalmente llegan así y en el trabajo que vamos haciendo juntas aprenden a escucharse a sí mismas. Por eso yo digo que yo no les doy respuestas, sino que les acompaño a aprender a escucharse a sí mismas, a escuchar las respuestas que ellas ya tienen dentro, a conectar con esa sabiduría interior. Y bueno, muchos de sus comentarios son del estilo, ahora estoy haciendo esto por mí, ahora aprendí a decirle a mis hijas que respeten mi espacio personal, ahora hasta mi chiquita viene y me dice, mamá, necesito espacio personal, porque ya es algo que vienen integrando, ¿no? Y también aprenden a tratarse con más amabilidad, a soltar un poco esa autoexigencia, a transitar los procesos con más calma, ¿no? A estar en esa presencia plena de la que hablaba en los 5 elementos del 5% y a sentirse más en calma, más en serenidad. Entonces, ese definitivamente ha sido lo que he podido ver que experimentan la mayoría de mujeres a quienes acompaño y que además me siento muy honrada de poder llevarles, no, acompañarles a ese estado, que al final es su estado natural, solamente que no se acordaban porque estaban en Sí. automático. Es muy clara en tus comunicaciones que tu mensaje no es para quienes están buscando consuelo, ni para quienes están esperando que le digan qué hacer. Entonces, a mí me llamó la atención porque yo quisiera saber para quién sí es tu mensaje, cómo tú logras decirle a esa persona que está abandonada, que necesita reconectarse. ¿Cómo haces esa conexión con esas personas? ¿Para quién sí es Dani Lara o mamá de maestras? Sí. Bueno, definitivamente sí es para mujeres que están determinadas a tomar acción por sentirse mejor. Y ahorita dijiste algo muy importante que es que como yo les hago ver que tienen que dejar de abandonarse a sí mismas. Y yo creo que puede haber algunas a quienes yo les haga ver a través de lo que comparto, pero normalmente no soy yo quienes les dice, son ellas mismas que ya no soportan el dolor de no verse a sí mismas. Y a esas mujeres que ya están en ese punto de este, me siento agobiada porque lo que sea, porque como te digo, las circunstancias pueden ser muy diversas, pero me siento agobiada o me siento desconectada de mí o siento que ya no disfruto como yo lo viví, ya no disfruto lo que hago profesionalmente o no me estoy disfrutando mi maternidad como quisiera, cosa que eso a mí nunca me pasó, pero entiendo porque he acompañado a muchas mujeres en ese proceso, o estoy más impaciente, o mis vínculos se están al final perjudicando con cómo yo me siento. Entonces las mujeres cuando ya están en ese punto en el que ya no quieren seguir sosteniendo esa contracción tan profunda, no quieren seguir sosteniendo esa vida como de desconexión, entonces ahí es donde entra mi mensaje y donde entra realmente el impacto que yo puedo generar. Yo no, en absoluto, yo estoy para convencer a nadie de que tiene que cuidarse ni de que tiene, no, no. Quien ya
quien ya sabe lo que tiene, o sea, que tiene que hacer algo, pero no sabe cómo, porque no sabe hacerlo sola, necesita compañía, allí para esas mujeres Exacto. estoy. Así es. Esa mujer que hoy nos escucha, que se siente desconectada de sí mismo, que está cansada de sostener a todos menos a ella y que siente mucho ruido, ¿verdad? Y poca claridad. ¿Cuál sería el mensaje que Ani le pudiera dar a esa persona que hoy está en total desconexión? Mira, suena eslogan, pero es una verdad que me digo, que les digo y me digo. Y es, confía que tu alma siempre sabe. Tú ya tienes una sabiduría interior. Tú ya tienes todo lo que necesitas. Solo tienes que atreverte a escucharte más, a subirle el volumen a tu alma, a subirle el volumen a esa sabiduría. En términos prácticos, ante tus vínculos, a aprender a poner y sobre todo a sostener límites, pero también a sostener límites tú misma, ¿no? No solo hacia los demás, sino contigo misma. Identificar cuáles son tus no negociables es demasiado importante. Y con base en esos no negociables, entonces vas a poder empezar a tomar acciones alineadas a lo que sí quieres y a cómo sí te quieres sentir. Y definitivamente cultivar espacios de autocuidado es muy importante, pero puedes empezar con algo simple que te ayude a elevar la energía, a elevar tu vibración, que es la gratitud, lo que te decía. Empieza simplemente con la gratitud, puede ser en tu mente, puede ser escribiendo. Escribiendo me parece que es un ejercicio muy, sobre todo escribiendo a mano, es un ejercicio muy Ujú. eh, muy importante y lo puedes poner por reloj, literal, ponte un minuto, 30 segundos cada día y agradece. Es como el interés compuesto. Tú de pronto el mismísimo día, quizá no lo notes, pero en el transcurso de los de los siguientes días tú vas a empezar a sentirte mejor. Es como tú no sabes el efecto que te hace, no sé, un medicamento que te mande el médico para algo particular, pero en el transcurso de los días tú te vas dando cuenta de que sí te está surtiendo efecto. Yo creo que eso es lo principal. Y seguirle a Cheryl y seguirme a mí, porque eso Bueno, también. eso es parte de lo que quería preguntarte, que puedas compartir aquí tus redes, porque además quiero decirles que Dani tiene su canal de YouTube, Dani tiene un podcast, por supuesto está en las redes y quiero que tú misma seas tú misma quien invite cuáles son tus maneras o las mejores maneras de contactarte y poder disfrutar de toda de esa sabiduría que hoy estás poniendo a la disposición de todas las mujeres. Y yo diría que no importa que sea madre, pero si eres mamá, Sí, aún sí. mejor. Si eres mamá, te vas a sentir súper identificada conmigo. Pero sí, debo decir que incluso tengo muchas consultantes y seguidoras que no son mamás y que para mí también fue un descubrimiento interesante, pues ver cómo, porque yo estaba convencida, lo que te digo, de que es que en todo lo relacionado con la maternidad y la crianza y el cómo ser una mejor mamá y el cómo vivir mejor como mamá y para tus hijos, que está genial, porque es ese primer impulso, pero luego me di cuenta que, es que es conmigo la cosa, o sea, es conmigo misma como mujer. Y entonces, bueno, por ahí fui abriéndome y viendo cómo conectaban otras mujeres que no necesariamente eran madres, pero conectaban con el mensaje de esa reconexión con una misma. Puedes encontrarme en Instagram y en YouTube como Soy Dani Lara. Y también puedes escuchar mi podcast que se llama Confía, tu alma siempre sabe, en Spotify. Cheryl, me encantaría poder darles un obsequio a tu comunidad, eh, que es de un primer pasito, que es una guía práctica de numerología que tengo que se llama Mágica Trinidad. Y allí simplemente pueden, al descargarla, pueden hacer un cálculo muy sencillo numerológico que les va a dar 3 energías numerológicas que te dan como dirección y calma interior para a lo largo de los 12 meses siguientes, no importa el momento del año en que lo hagas. Que nos están escuchando, las redes, el canal de YouTube, el podcast y por supuesto este magnífico regalo que nos va a permitir seguramente conectarnos aún más con nosotras mismas, lo pueden conseguir aquí en la descripción de todas las plataformas. Así que Dani, Charte para mí ha sido un regalo porque creo que ha sido una invitación a dejar de abandonarnos. No es egoísmo. Yo siento que hoy el tomarnos como prioridad es regreso a nosotros. Es importante porque sí, como madres o como líderes de familia o como líderes profesionales necesitamos sostener a otros. Incluso en tu caso que tú manejas comunidad, tú necesitas sostener esa comunidad, pero la única forma de hacerlo es cuando nosotros nos escuchamos. La vida no es un azar y bueno, Dani ha sido ejemplo de que no fue azar ser madre tan joven, sino que todo eso
que ella ha podido vivir, lo ha honrado de una manera espectacular con esto de mamá de maestras y las invito a escuchar su podcast porque escuché ese episodio donde explicabas por qué eras mamá de Sí, maestra. el Y no nombre. estamos hablando de maestra de docencia, sino que sus 3 niñas han sido las mejores maestras de su vida. Además, nos has invitado a ponerle orden a eso tan profundo que tenemos que a veces no es tan fácil que nos hable o que salga o ponerle palabras. A veces el ponerle palabras es súper retador. Y por supuesto, cuando aprendemos a escucharnos, y tú lo dijiste claramente, el alma te indica el camino. Entonces, señores, bajemos el volumen de cualquier ruido externo o al menos, si vamos a practicar también la gratitud, practiquemos también ese silencio con nosotros mismos, escuchémonos más, porque miren cómo esa escucha hoy está permitiendo que Dani acompañe a mujeres lejos de esa profesión, pues que te formó en algún momento, que no te ha dejado acompañar, porque además si ustedes ven las redes de Dani, todo está bellamente diseñado, los colores me encantan, así que es parte de ti. Así que, Dani, quiero darte las súper gracias por unirte a esta comunidad de 5%, compartirlo, porque yo sé que si tocamos al menos una vida de una mujer que está allí fuera, que quizás hoy dice, yo no tengo 5%, pues sí lo tienes. Y ya aquí hemos conversado de cómo lograrlo. Esto es un espacio quizás para personas que ya no quieren vivir desconectadas, que saben además que su historia importa, porque yo le doy muchísimo valor a la historia, porque nuestra historia es lo que nos ha permitido pararnos y decirnos, hoy soy Dani Lara, hoy soy Cherin Semeler con esto de colores, no tan colores, o quizás en ese momento no fue de tan color, pero entendemos en el hoy en día que fue súper significativo haberlo transitado. Así que, y además que están listas para usar esa sabiduría interna y bueno, impactar muchísimas vidas. Yo creo que si cada uno de nosotros busca de alguna forma dejar esa huella positiva para que los que vienen detrás puedan conseguir un mejor mundo, pues allí yo voy a estar. Así que recuerda que cuando honras todas tus pasiones, tu historia se vuelve guía. Esto es parte del material que van a poder conseguir en todas las redes de Dani. Dani, si quieres despedirte, los micrófonos son tuyos. Muchísimas gracias. Pues definitivamente eres una mujer que percibo que has limado todas las fricciones o resistencias que se hayan podido presentar en el camino para darle voz a tu alma, porque este espacio tan hermoso que has creado, en el que hoy me honra estar, pero que han pasado por aquí tantas historias maravillosas, o sea, eres un canal, es un altavoz que potencia esas voces que queremos llevar un mensaje de divinidad y de confianza, ¿no? Así que nada, te agradezco por haber escuchado a tu alma, porque eso me permite estar hoy aquí y así Claro que sí, estamos juntas potenciando el propósito que sostiene la vida. Así que gracias. total, total. Muchísimas gracias por ser parte de esta comunidad de 5% Podcast y para ti que estás allí escuchándonos, eres emprendedor, profesional, líder, mamá, ser humano. Si tú quieres que tu historia sea escuchada o que estás seguro que tu mensaje además está listo para impactar muchas vidas, este espacio es para ti, está a la disposición pues de cualquier persona que está convencido de que su producto, su servicio, su voz y su historia están allí para contribuir a un mejor mundo. 5% está para allí. Como viste, Dani, esto no es un lugar solo para contar historias, sino para sentirlas, para habitarlas y por supuesto para impactar positivamente a cualquiera que hoy quiera ser parte de ese cambio significativo, impactar en el mundo, impactar comunidades y no importa la edad que tengas, siempre vamos a tener el tiempo para hacerlo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Que quizás tú también perteneces a ese valioso 5% que está destinado a dejar huella. Comparte este mensaje con quien necesite escucharlo y únete a nuestra comunidad en Instagram como 5% Podcast, donde encontrarás todos nuestros episodios, recursos exclusivos gratuitos y personas como tú dispuestas a transformar su autenticidad en acción. Recuerda, no se trata de cambiar el mundo entero, se trata de atreverte a ser ese 5% que inspira a otros a cambiar en su vida. Nos encontramos en el próximo episodio para seguir encendiendo posibilidades.